Primeramente, yo sé que hay dones y lo supe desde el inicio. Desde el inicio hablo desde que vivía en Guatemala. Yo oía profetizar y para mí eso era impactante. Era algo impresionante. Eso y cuando oía que hablaban en lenguas. Las dos situaciones para mí eran tan sobrenaturales y tan certeras que venían de Dios. La Biblia dice que anhelemos los dones y yo anhelé profetizar. Realmente yo anhelé. Yo le decía a Dios, si un día me das algo de parte tuya, que sea profetizar. Sin saber que ya el Señor me tenía en esa dirección. Y efectivamente, pues se dio la parte de profetizar. No fue difícil, pero siempre delicado en el temor del Señor, de saber decir las cosas, de no dejarme llevar por la emoción, porque muchas veces la emoción puede afectar no solamente el profetizar, cualquier cosa que hagamos dentro de los dones. Pero ser lo más ecuánime posible, lo más dependiente de Dios que pudiera hacerse. Y aprender en relación a qué hacer y qué no hacer, o cuando había corrección, recibir la corrección por lo que había hecho. Eso estaba bien, pero en mi mente jamás pasó el que iba a ser llamada al ministerio profético. Una mañana estaba yo en mi casa, en la cocina, más o menos el año 2002, y mientras estaba en los quehaceres de casa, empecé a sentir la inquietud de parte de Dios de dejar de hacer lo que estaba haciendo y que me fuera a orar. Y era una inquietud muy grande y finalmente obedecí. Antes de eso, había estado teniendo ya durante mucho tiempo sueños, visiones, formas en que Dios me hablaba que no acertaba a discernir exactamente, pero que ahí estaba. Entonces, para mí el hecho de que Dios me dijera, vete a orar, era como, voy a recibir algo de nuevo, como la manera en que Él me hablaba, que yo identificaba que Él me hablaba. Empiezo a orar, tengo la Biblia conmigo, el Señor me lleva a Jeremías, y me lleva a Jeremías 1:5. Pero ahí Jeremías 1:5 tomó una dimensión grande, inundó mi ser. Me hizo verdaderamente sentir como que algo estaba teniendo un cambio en mí en ese momento. Y Jeremías 1:5, pues es un versículo conocido. El Señor dice, antes que te formase, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esa parte realmente causó un impacto en mí porque le dije, Señor, yo no quiero ser profeta. Está bien profetizar, pero no quiero ser profeta. Porque yo tenía la idea del ser profeta como el profeta del Antiguo Testamento. Y claro, los llamamientos son irrevocables. Él ya lo dijo y así es. De mí dependía qué voy a hacer. Fue un peso muy grande para mi vida. Yo sentía como que la iglesia se iba a detener si yo no hacía las cosas correctamente. Como que si no decía lo que tenía que decir, iba a causar un caos en la iglesia. Hasta que me di cuenta que no era la única que era llamada al ministerio. Y eso pues ya, una carga entre varios es menos cargosa. Uno de los primeros pasos que di fue hablarlo con mi familia, decirles que Dios me llamaba al ministerio. Para mis hijos pues fue, ¡ala, qué bueno! El otro problema era decírselo a mi esposo, él era creyente. Pero el poder decirle, el Señor me llama a esto, no hallaba cuándo, no hallaba cómo. Finalmente nos fuimos a sentar un día a tomar un café en un McDonald's en Beaubien y cerca de la iglesia.
Y ahí le hablé y le dije, tengo algo importante que decirte. Y ya le dije y me dijo, me alegra saber que Dios te llama a eso. Hay que aprender, hay que desarrollar y qué bueno, me dijo, que Dios te está llamando. Así que se dio eso, ellos fueron las personas, mi familia, a quienes yo les dije, pero posteriormente el Señor fue evidenciando a través de testimonio el llamado y lo reveló al apóstol. Y entonces ya se vino el proceso para lo que iba a ser la ordenación y el reconocimiento y el aprender que el profeta de este tiempo, que es uno de los 5 ministerios, aun cuando es profetizar en una dimensión distinta y en una profundidad distinta que el don de profecía, en una autoridad distinta también, esencialmente ha sido puesto por el Señor para edificar a los santos. Y en edificar, el Señor me ha permitido edificar en cuanta oportunidad se da y sobre todo enseñando, porque enseñar me apasiona. Pero ahora enseño proféticamente. Hay algo que encuentro que es esencial para todos y es el hecho de acercarnos y hablar. Para poder ser parte y recibir la atención que demandamos o necesitamos, es importante hablar. Muchas necesidades se desconocen, el Señor nos revela todo y muchas veces se espera que se sepa de alguna manera que hay una necesidad, que estoy solo, que tengo este problema, que necesito ayuda, y como no se da ese acercamiento, después hay un dolor de rechazo, de indiferencia. Para poder crecer y que Ministerios Restauración avance, se necesita esa parte de integración, hablar. Para mí es muy puntual el hecho que la palabra del Señor diga que si nosotros pedimos, se nos dará. Que si nosotros buscamos, vamos a hallar. Y que si nosotros llamamos, vamos a tener una respuesta. Estoy parafraseando. Esa parte es esencial para que Ministerios Restauración desarrolle. Ministerios Restauración no somos los ministros, no es el apóstol, no es su esposa, la familia, la profeta Xiomara, no es eso. Ministerios Restauración somos todos. En la parte mía, y que lo hablo y lo trato de que se vea, es los pasos que estamos dando nos están llevando a cosas gloriosas, grandiosas, impresionantes en el Señor. Yo quiero ser parte. ¿Y qué debemos de hacer? Desear ser parte. No que nos cuenten, no que leamos, no que alguien nos pregunte si es verdad qué, sino ser nosotros parte. El avivamiento ya está, en el Señor ya existe. Ministerios Restauración tiene parte esencial en ese avivamiento. Ministerios Restauración fue escogido por el Señor para llevar el avivamiento no solamente aquí, sino a partir de aquí. Espiritualmente yo ya vi fuera de la iglesia lo que el Señor ya empezó a hacer, ya lo percibí, en mi corazón ya está revelado. ¿Y qué puedo decir para los que puedan escuchar? Si usted ya es parte de Ministerios Restauración, persevere. Persevere porque Dios quiere hacerlo parte. Persevere porque vienen otros que si usted no está listo lo van a dejar atrás. Persevere asistiendo. No que le cuenten, sino que usted sea parte de lo que está preparando y de lo que está desarrollando el Señor. Y si no es parte de Ministerios Restauración aún, pero desea, el Señor le lleva a integrarse a nuestra iglesia, es bienvenido, es recibido con los brazos abiertos. Somos un cuerpo que adora al Señor, que anhela servirle, pero sobre todo que quiere hacer su voluntad. Amén. Muchas gracias. Bueno. Qué bueno.
En cierta oportunidad estábamos en el parque Angriñón, en una actividad familiar, y pues en ese momento estaba el hermano Byron en la época, Sí. con otros jóvenes, andaban evangelizando, y pues nos compartieron unos tratados, ¿no?